Nunca pensé que mi propia hija intentaría matarme desconectando mi oxígeno, mientras yo fingía estar inconsciente, hasta que la escuché susurrar: «Es la última vez que respiras, mamá». Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Rita Molina Ortega. Tengo 56 años y durante las últimas 3 décadas construí desde cero una cadena de restaurantes que hoy vale más de 1.200.000 euros. Jamás imaginé que mi mayor logro se convertiría en mi sentencia de muerte, firmada por la persona que más amé en este mundo, mi propia hija Cristina. Todo comenzó el 15 de septiembre de 2023, cuando una neumonía grave me llevó al Hospital Universitario de Salamanca. Los médicos dijeron que había sido una infección severa que comprometió mis pulmones y necesitaría varios días conectada al oxígeno para recuperarme completamente. Doctor Pablo Jiménez Castro, mi médico de confianza desde hace 20 años, me aseguró que era solo cuestión de tiempo y paciencia. «Rita, en una semana estarás como nueva», me decía mientras revisaba mis signos vitales. «Tu cuerpo es fuerte. Has pasado por cosas peores». Tenía razón. Había superado la muerte de mi esposo Antonio hace 8 años. Había levantado mi negocio cuando nadie creía en mí. Había criado sola a mis 2 hijos, Cristina de 35 años y Alejandro de 32. Pensé que una neumonía no sería nada comparado con todo lo que había enfrentado. Pero hay batallas para las que nunca estás preparada. El segundo día de internación, Cristina llegó al hospital con esa sonrisa que conocía tan bien, la misma que ponía cuando era niña y había roto algo valioso, esperando que su encanto la salvara de las consecuencias. Ahora, 25 años después, esa sonrisa me causó un escalofrío inexplicable. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó, pero sus ojos no miraban mi rostro. Recorrían los monitores, los cables, el equipo de oxígeno, como si estuviera estudiando un mapa. «Mejor, hija. El doctor Pablo dice que pronto podré irme a casa». «¡Qué bueno!», murmuró, pero su tono no sonaba aliviado. Sonaba preocupado. Del tipo de preocupación que no tiene que ver con mi salud. Fue entonces cuando comenzaron las preguntas extrañas. «Mamá, ¿has pensado en actualizar tu testamento? Digo, después de este susto, ¿tu testamento está al día? ¿Alejandro sabe sobre los restaurantes? ¿Has hablado con Miguel Ángel sobre la sucesión de la empresa?» Miguel Ángel Torres Sánchez era mi abogado desde hacía 15 años. Un hombre íntegro que había manejado todos mis asuntos legales. ¿Por qué Cristina preguntaba tanto sobre él? «Cristina, ¿a qué vienen esas preguntas? No me voy a morir por una neumonía». No, claro que no», se apresuró a decir, pero vi algo en sus ojos. Una urgencia que no podía ocultar. «Es solo que... bueno, nunca se sabe. Hay que estar preparados. Esa noche, después de que se fuera, no pude dormir. Había algo en la actitud de mi hija que me inquietaba profundamente. La conocía mejor que nadie en el mundo. Había criado a esa niña desde que era un bebé. Y lo que vi ese día no era preocupación maternal. Era otra cosa. Al día siguiente, David Delgado Ruiz, su esposo, vino con ella. Un hombre de 37 años que siempre me había parecido demasiado nervioso, demasiado ansioso por agradar. Pero esa tarde estaba diferente. Más tenso, más alerta. Se quedaron hablando en susurros en el pasillo durante casi 1 hora. Cuando entraron a mi habitación, David se acercó a los equipos médicos con demasiada familiaridad para alguien que nunca había trabajado en un hospital. «¿Todo esto es necesario, Rita?», preguntó señalando las máquinas. «Es lo que dice el doctor», respondí, observando cómo sus ojos estudiaban cada cable, cada conexión. «Claro, pero debe ser incómodo dormir con tanto ruido». «¿Ruido?». Los equipos apenas susurraban. ¿De qué hablaba David? Esa noche, algo dentro de mí se activó. Un instinto primitivo de supervivencia que había desarrollado durante años
de ser una mujer de negocios en un mundo de hombres. El mismo instinto que me alertaba cuando un proveedor me quería estafar, cuando un empleado robaba de la caja, cuando alguien no era quien pretendía ser. Mi propia hija estaba tramando algo, y yo estaba en una cama de hospital, conectada a máquinas que mantenían mi vida completamente vulnerable. Por primera vez en mi vida adulta, tuve miedo de mi propia familia. La noche en que escuché la confesión de Cristina permanecí despierta, con los ojos cerrados, pero completamente alerta, fingiendo un sueño profundo que ocultara mi lucidez. No era solo miedo. Era una mezcla compleja de dolor, incredulidad y una ira serena que crecía dentro de mí con cada palabra que salía de la boca de mi hija. Esperaba que esa noche no se repitieran sus visitas, que su plan quedara enterrado con ese susurro macabro. Pero sabía, en lo profundo, que no sería así. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché los pasos sigilosos de Cristina acercándose a mi cama. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la respiración pausada y los párpados inmóviles. Había perfeccionado el arte de parecer inconsciente durante años, de fingir dormir cuando ella era adolescente y llegaba tarde a casa. Está profundamente sedada, murmuró a alguien que no podía ver. Entonces escuché la voz de David, respondiendo desde la puerta. ¿Estás segura de que no se despertará? Completamente. Le dieron morfina hace 2 horas. Mentira. No me habían dado morfina. Solo el suero habitual y antibióticos para la neumonía. Con movimientos calculados, Cristina se acercó al equipo de oxígeno. Escuché el ruido sutil del regulador siendo manipulado, el flujo de aire disminuyendo gradualmente. Mi instinto gritaba por reaccionar, pero me forcé a mantener la calma. «Es la última vez que respiras, vieja», susurró tan cerca de mi oído que sentí su aliento. Esas palabras se clavaron en mi alma como dagas, no solo por la crueldad de la amenaza, sino por el desprecio absoluto en su voz. Ya no era su madre. Era simplemente un obstáculo entre ella y el dinero. Entonces comenzó la confesión que cambiaría todo. David se acercó y Cristina le habló en susurros que creían inaudibles, pero que yo escuchaba con claridad cristalina. «Debo 150.000 euros a los prestamistas, David. Si no pago antes del viernes, me matarán. ¿Tan grave es?» «Peor. Ya amenazaron con hacerte daño a ti también. La única salida es que ella muera, y yo herede inmediatamente. ¿Y si alguien sospecha? Neumonía complicada, falla respiratoria. Pasa todo el tiempo con personas mayores. Mi propia hija estaba planeando mi asesinato con la frialdad de quien planifica unas vacaciones. Durante 35 años había sido su madre. La había criado, educado, amado incondicionalmente. Y ahora era simplemente un problema que resolver. Los restaurantes valen más de 1.200.000 euros, continuó Cristina. Con la venta rápida de 2 locales, podré pagar las deudas y aún nos quedará suficiente para vivir cómodamente. ¿Ya contactaste compradores? Tengo 3 interesados. Uno está dispuesto a pagar en efectivo dentro de unas semanas si cerramos rápido. Había planeado todo. Mi muerte, la venta de mi vida de trabajo, su futuro sin mí. Todo calculado al detalle mientras yo luchaba por recuperarme de una simple neumonía. Permanecí inmóvil durante los siguientes 20 minutos mientras discutían cada aspecto de su plan. ¿Cómo manipularían los registros médicos? ¿Cómo convencerían al doctor Pablo de que mi muerte era inevitable? Incluso cómo organizarían el funeral para aparentar dolor genuino. Cuando finalmente se fueron, reconecté discretamente el oxígeno y busqué en mi bolso el pequeño grabador digital que Miguel Ángel me había recomendado años atrás para reuniones empresariales delicadas. Lo activé con manos temblorosas, pero decididas. Entre las sombras, la madrugada se extendía lenta y pesada, mientras mis pensamientos viajaban por el pasado, tratando de encontrar señales que había ignorado. Recordé cada momento en que Cristina había mostrado frialdad inusual, cada mentira pequeña, cada manipulación sutil que había justificado como problemas de juventud o estrés financiero.
Recordé las facturas sin pagar que aparecían a mi nombre, los préstamos que descubrí meses después de ser firmados, los socios comerciales que me contactaban buscando pagos que yo nunca había autorizado. Pensé en Alejandro, mi hijo menor, la estabilidad en medio del caos. Él jamás me había dado estos problemas. Siempre honesto, trabajador, respetuoso. Sabía que podía confiar en él completamente. Al amanecer, cuando el hospital comenzó su rutina diaria, había tomado una decisión irreversible. No sería víctima de mi propia sangre. Con la poca fuerza que tenía, logré contactar a Miguel Ángel desde mi teléfono móvil, aprovechando un momento en que Lucía, la enfermera de turno, revisaba a otro paciente. Miguel, necesito que vengas urgentemente. Dile a Alejandro que tome el próximo tren desde Barcelona y trae los documentos para modificar completamente mi testamento. Rita, ¿estás bien? Tu voz suena extraña. Estoy perfecta, Miguel. Nunca he estado más lúcida en mi vida. Cristina ya no será beneficiaria de nada. Alejandro heredará todo. Y necesito que esto sea completamente legal e impugnable. Esa mañana también hablé discretamente con Lucía. 20 años trabajando en el hospital le habían enseñado a reconocer situaciones peligrosas, y algo en mi tono la alertó inmediatamente. Señora Rita, ¿necesita ayuda? Más de la que imaginas, Lucía. Pero tiene que ser nuestro secreto por ahora. Le expliqué la situación sin entrar en detalles comprometedores. Lucía, una mujer de 40 años con 2 hijos propios, entendió inmediatamente la gravedad de la traición familiar. «Instalaremos cámaras de seguridad en su habitación», me aseguró. «El doctor Pablo las autorizará como medida de seguridad médica. Todo será legal y admisible. Cada movimiento de Cristina sería registrado. Cada palabra, cada acción maliciosa, documentada para la posteridad». Durante los siguientes días, perfeccioné mi actuación. Fingía debilidad cuando ellos estaban presentes, pero mantenía mi mente aguda y alerta. Era como interpretar el papel más importante de mi vida, literalmente. Mientras Cristina creía que se acercaba a su objetivo, yo construía silenciosamente la red que la atraparía. La justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero cuando llega, es implacable. Durante los siguientes días en el hospital, la tensión se palpaba en el aire como una tormenta silenciosa, a punto de estallar. Aunque yo fingía estar débil, cada gesto, cada conversación, eran capturados cuidadosamente por las cámaras autorizadas, instaladas bajo la supervisión del doctor Pablo. El doctor Pablo Jiménez Castro, un hombre de mediana edad con una paciencia y perspicacia envidiables, se convirtió en mi aliado fundamental. El mismo día que confirmamos la instalación de los dispositivos, me aseguró que cualquier intento de manipulación sería grabado y serviría como prueba irrefutable ante las autoridades. Cristina, por su parte, mostraba cada vez más ansiedad. Sus visitas se volvían impredecibles, sus miradas nerviosas y sus comentarios más superficiales, tratando de ocultar el verdadero motivo de su preocupación. Sin embargo, su fachada se deterioraba a medida que el plan avanzaba y yo estaba en posición de observar. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas del hospital, el doctor Pablo entró a mi habitación con un informe en la mano y el ceño fruncido. Había detectado anomalías en los registros médicos, algo que a primera vista podría parecer un error, pero que en realidad era una manipulación diseñada para acelerar mi deterioro. «Rita, esta no es una simple coincidencia», me dijo en voz baja. «Alguien ha alterado las dosis de tu medicación durante los últimos días». Su mirada cargaba una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que no podía permitir que eso continuara. Esa misma tarde, mientras fingía estar dormida, escuché pasos apresurados y un susurro entre Cristina y David. Intentaban ocultar algo, pero su nerviosismo los traicionaba. «Tenemos que asegurarnos de que Rita no reciba el suplemento de oxígeno completo esta noche», dijo Cristina con voz tensa. David asintió y agregó: «Si se debilita más rápido,
Será menos sospechoso. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Sabía que cada palabra quedaba grabada para la justicia. Con la ayuda de Lucía, que desde el inicio apoyaba mi causa, solicitamos a la dirección del hospital una auditoría completa sobre mi tratamiento. Sabíamos que solo la evidencia documental podría garantizar un resultado contundente. Paralelamente, Alejandro llegó al hospital dispuesto a hacerse cargo de todo lo necesario. Su presencia aportó un alivio inesperado y una fuerza renovada. Era la muestra de que no estaba sola en esta batalla tan personal y dolorosa. Durante las visitas, él revisaba no solo los aspectos legales sino también médicos, interactuando con el equipo para asegurarse que todo estuviera bajo control. De noche, cuando la rutina hospitalaria se volvía más silenciosa, yo mantenía una vigilancia constante. A veces podía sentir la respiración de Cristina a pocos metros, esperando el momento para actuar. Un día, mientras fingía una leve mejoría para distraerlos, tuve la oportunidad de recordar un episodio del pasado. Una discusión amarga que había tenido con Cristina años atrás por un préstamo que nunca devolvió y que casi arruina un negocio familiar. Aquella pelea terminó con ella marchándose de la casa y jurando nunca más depender de mí. Pero nunca imaginé que esa determinación se transformaría en una amenaza directa contra mi vida. La historia que habíamos construido como familia estaba fracturada en pedazos, y la corrupción del amor maternal era la raíz de todo. Entonces llegó el momento que había esperado con cautela: la confirmación de las manipulaciones. El doctor Pablo, con profesionalismo y sensibilidad, me explicó que había documentado cada alteración y que presentaría un informe detallado a la inspección sanitaria. Esto significaba, sin lugar a dudas, el inicio del fin para Cristina. Pero no podía dejar que la justicia corriera sola. Yo debía ser parte activa de esta lucha y demostrar que aún tenía el control sobre mi destino. Un detalle que no había mencionado antes. Desde pequeña he tenido un agudo sentido para detectar mentiras y engaños. Era casi imposible que alguien me sorprendiera sin que yo captara señales sutiles. Aquellos movimientos apresurados de Cristina, las voces bajas de David, la manipulación de registros médicos que parecía amateur pero insidiosa, todo estaba evidenciado con pruebas claras. Con ese conocimiento, sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Mientras tanto, en la habitación permanecía Lucía, siempre vigilante, lista para intervenir si la situación se deterioraba. Su presencia era un bálsamo en medio de la incertidumbre. Ella también había sido testigo de cómo Cristina trataba de convencer a los empleados del hospital para que se mantuvieran callados, ofreciendo favores o amenazando con represalias. Pero nada de eso surtió efecto porque la organización y el respaldo legal que habíamos armado eran infranqueables. Retrocediendo en el tiempo, recordé también cómo había confiado en amigos y socios cercanos que ahora me apoyaban plenamente. Sus testimonios iban a sumar peso en el momento del juicio, corroborando mis sospechas y dejando claro que la traición no era solo una sensación, sino una realidad tangible. Varias noches permití que mi mente vagara por esas memorias dolorosas, pero también por mi voluntad inquebrantable de sobrevivir. Había llegado el momento de transformar el miedo en fuerza y la desesperanza en acción. No solo luchaba por mantener mi vida, sino también por preservar el legado que con tanto esfuerzo había levantado. Cada plan de Cristina me impulsaba a preparar uno mejor, basado en la paciencia, la inteligencia y la justicia. Mi cuerpo seguía débil, pero mi alma se fortalecía cada día. No solo se trataba de recopilar pruebas, sino de mantener la fe en que la verdad saldría a la luz. Buscar justicia cuando eres blanco de traición familiar es navegar en aguas turbulentas, pero mi resolución era más grande que cualquier adversidad. Sabía que, mientras Miguel Ángel trabajaba desde fuera, preparando la defensa y las modificaciones legales, yo debía mantenerme fuerte y consciente, para no darles ningún motivo para actuar antes de tiempo. Cada día era un desafío.
fingir fragilidad para no despertar sospechas y a la vez estar lista para cualquier movimiento en falso. Observaba cada gesto y cada palabra como si fuera la última pieza necesaria para construir el rompecabezas completo. Había momentos en que la desesperanza me invadía, pero pensaba en Antonio, en Alejandro, en todo lo que había perdido y en lo que aún podía salvar. Esa fuerza interior me impulsaba a resistir, a seguir adelante. En ese entorno hostil, aprendí a jugar mis cartas con cautela y sabiduría. Sabía que pronto la verdad tendría que salir a la luz, y cuando eso sucediera, todas las piezas caerían en su lugar. El día que Miguel Ángel entró en mi habitación con los documentos firmados y la mirada firme, supe que estábamos más cerca de la justicia. El cambio del testamento se había formalizado, eliminando completamente a Cristina como heredera y designando a Alejandro como único beneficiario y gestor del legado. La confianza que sentí en ese momento fue un alivio inmediato que nunca había experimentado en semanas. Tenía detrás a un equipo legal sólido y un hijo dispuesto a protegerme en cualquier circunstancia. Sin embargo, también sabía que la batalla apenas comenzaba. Cristina no se rendiría sin luchar y probablemente intentaría acelerar sus planes. Mientras Miguel Ángel explicaba cada paso del proceso, yo observaba cada detalle con la mente clara y decidida. Nos habíamos cuidado de que el documento fuera a prueba de manipulaciones y legalmente irrebatible. Miguel me recomendó mantener todo en secreto por ahora, evitar revelar a Cristina que el testamento había cambiado. Así, ella seguiría cayendo en nuestras trampas sin sospechar. Durante los días siguientes, aproveché para fortalecer mi salud y mi estado anímico. El hospital se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cualquier descuido podía ser fatal. La presencia de Alejandro fue fundamental, pues no solo ayudó con todo lo legal, sino que también aportó apoyo emocional que necesitaba desesperadamente. Cada visita, cada conversación con él, me devolvía algo de la fuerza que creía perdida. Con el respaldo del doctor Pablo y Lucía, continuamos monitoreando cada movimiento de Cristina. Era casi increíble cómo intentaba justificar su comportamiento, fingiendo preocupación y amor maternal, mientras detrás de esa fachada planeaba atentados contra mi vida. Un día, mientras fingía descanso después de un leve aumento en la medicación, vi a Cristina intentando acceder a mis registros médicos. Sus manos temblorosas delataban el nerviosismo que por dentro ocultaba. Lucía, alerta, la sorprendió cuando estaba a punto de modificar los datos. La enfermera no se dejó amedrentar y expulsó a Cristina con autoridad. Con cada intento frustrado, sentía que la red se cerraba más y más alrededor de mi hija. Pero también observaba que el estrés y la ansiedad la consumían. Por un momento me sentí culpable, pensando en cómo mi amor incondicional pudo haber alimentado esos monstruos internos. Sin embargo, también comprendí que había llegado el momento de establecer límites claros. Fue entonces cuando decidí fortalecer mi estrategia. Alerté a Alejandro y a Miguel Ángel para que coordinaran con la policía una vigilancia más estricta y planificaran la intervención legal en el momento oportuno. Sabía que no podía permitirme un error ni ser apresurada, pero tampoco tenía tiempo que perder. Además de los dispositivos de vigilancia, comenzamos a utilizar tecnologías discretas para recopilar evidencias. Un pequeño micrófono oculto en mi habitación capturaba cada conversación y susurro, asegurando que ninguna palabra escapara a nuestro control. Miguel Ángel gestionó todo con la precisión de un cirujano. Revisó cada cláusula del testamento, llamó a expertos en derecho familiar y organizó reuniones con Alejandro para planificar cómo proteger no solo mi fortuna, sino también mi seguridad. Alejandro, que había dejado temporalmente su trabajo en Barcelona, asumió un compromiso total. No solo se convirtió en mi respaldo emocional, sino en mi defensor legal y vigilante, visitando el hospital todos los días y conversando con el equipo médico para entender cada detalle de mi tratamiento. Lucía se convirtió en una pieza clave, no solo por su habilidad para vigilar a Cristina discretamente, sino porque ofrecía escenas creíbles
que distraían a los empleados del hospital, asegurándose de que nadie más sospechara de la investigación en curso. Mientras Cristina intentaba mantener una fachada de normalidad frente al personal, sus actos erráticos y nerviosos eran evidentes para quienes sabíamos dónde mirar. Un día, durante una visita inesperada, un médico residente escuchó inadvertidamente a Cristina discutir con David sobre acelerar los protocolos para mi alta médica fraudulenta, sin considerar mi recuperación real. El problema era grave. Intentaban forzar documentos para que pareciera que estaba en condiciones de abandonar el hospital, un movimiento que habría acelerado su plan criminal. El doctor Pablo no tardó en intervenir, usando su autoridad médica para frenar esos intentos y preservar la integridad del tratamiento. Mientras tanto, en la familia, la tensión aumentaba. Los rumores crecían y se sentían en el ambiente como una nube oscura que amenazaba con estallar. Pero con cada día que pasaba, mis aliados y yo estábamos listos para enfrentar lo que viniera. Mi relación con Alejandro crecía en confianza y respeto. Él no solo era mi hijo, sino mi escudo y mi fuerza en aquella tormenta. Por la noche, cuando la mayoría dormía, analizábamos juntos las grabaciones y documentos, buscando patrones y detalles que confirmaran las sospechas. Entendí que no debía bajar la guardia y que cada momento era crucial para asegurar una resolución justa. Cristina, incapaz de prever el alcance del apoyo y las pruebas contra ella, comenzaba a mostrar signos claros de desesperación y confusión. Su estrategia, que alguna vez pareciera infalible, estaba siendo minada con precisión y constancia. Sin embargo, la furia en sus ojos cuando era enfrentada con pruebas era un recordatorio constante de que esta batalla no sería fácil. A pesar de mi delicado estado, cada día me sentía un poco más fuerte, no solo físicamente, sino también en espíritu. El hospital ya no era un lugar de reposo para mí. Era donde se libraba la batalla más importante de mi vida. Entendí que la vigilancia constante y la paciencia serían mis mejores armas contra quienes intentaban destruirme desde adentro. En el silencio de la noche, cuando todo parecía calmarse, escribía mentalmente los capítulos que aún quedaban por enfrentar. No solo luchaba por mi supervivencia, sino por la verdad y el honor de una mujer que se negó a ceder ante la traición. Esta guerra silenciosa se estaba ganando con inteligencia, firmeza y el apoyo incondicional de quienes realmente me amaban. Pero yo estaba decidida a ganar, con dignidad y verdad como mis armas más poderosas. La llegada de Alejandro al hospital fue un soplo de aire fresco, en un ambiente que se tornaba cada vez más oscuro y cargado de tensiones. Su determinación era palpable, el rostro marcado por la preocupación y la voluntad inquebrantable de proteger a su madre. Desde el primer día, Alejandro se involucró en cada detalle de mi tratamiento médico y la estrategia legal que se desarrollaba a nuestro alrededor. No solo actuaba como el heredero legítimo, sino que también se convertía en mi baluarte, el escudo que me protegía de los ataques encubiertos que intentaban acabar conmigo. Juntos, planificamos la vigilancia de Cristina con mayor precisión. Alejandro acompañaba cada visita, supervisando los movimientos de su hermana y documentando cualquier comportamiento sospechoso. Su presencia disuadía a Cristina de actuar con descaro, aunque las señales de nerviosismo eran evidentes. Con el apoyo del doctor Pablo y la enfermera Lucía, fortalecimos las medidas de seguridad. Las cámaras instaladas funcionaban sin interrupciones y el pequeño micrófono en la habitación capturaba hasta el más mínimo sonido. Todo quedaba registrado, preparado para ser presentado cuando fuera necesario. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, observé a Cristina intentando acercarse al equipo médico con la intención de manipular los controles. Lucía, siempre atenta, intervino rápidamente, impidiendo que su plan se ejecutara. La tensión crecía en cada encuentro. Cristina fingía sonrisas y conversaciones superficiales, pero detrás de esa máscara se ocultaba una mujer desesperada y cada vez más acorralada. A medida que pasaban los días,
Alejandro y yo compartíamos confidencias sobre el pasado y el presente. Hablábamos de la infancia, de los momentos felices que ahora parecían tan lejanos y de cómo una relación basada en el amor y la confianza podía desmoronarse por la codicia y la traición. Recordábamos a Antonio, mi esposo fallecido, y la fuerza que él siempre nos había transmitido. Esa fortaleza era la que ahora nos unía y nos permitía seguir adelante, a pesar de las circunstancias. En el hospital, los rumores sobre los cambios en mi testamento comenzaron a circular discretamente. Aunque nadie conocía todos los detalles, algunas miradas y comentarios sutiles delataban un ambiente de alerta entre el personal y familiares. Cristina, consciente de esos movimientos, se mostraba cada vez más errática. Sus intentos por manipular a empleados y médicos para que protegieran sus intereses caían en saco roto gracias a la firme supervisión y confianza que depositábamos en nuestro equipo. Una noche, Alejandro y yo revisamos juntos las grabaciones que confirmaban cada uno de los intentos de la traición. La magnitud de la conspiración me dolía profundamente, pero también me fortalecía saber que la verdad estaba al alcance. Sabía que el desenlace se acercaba, que pronto la justicia tendría la última palabra. Pero hasta entonces seguíamos jugando una partida compleja, donde cada movimiento debía ser cuidadoso y estratégico. Los recuerdos amargos del pasado se mezclaban con la esperanza de un futuro libre de engaños y sufrimiento. Esta etapa representaba una mezcla de miedo y coraje, vulnerabilidad y fortaleza. A medida que la batalla interna avanzaba, también me dedicaba a recuperar mi salud. Terapias de rehabilitación y ejercicios suaves me ayudaban a ganar movilidad y energía, preparándome para lo que vendría. Alejandro se convirtió en el soporte que siempre necesitaba, un hijo decidido a reivindicar su lugar en la familia y a honrar el legado que juntos habíamos construido. La relación con Lucía seguía siendo clave. Su discreción, profesionalismo y humanidad aportaban seguridad en un entorno donde la confianza era un bien escaso. Los días se fueron extendiendo y cada momento se convertía en una oportunidad para fortalecer las defensas. Por la mañana, aprovechaba para mantener pequeñas conversaciones con el doctor Pablo sobre mi evolución, buscando información que me permitiera anticipar cualquier movimiento inesperado. Al mismo tiempo, Alejandro coordinaba reuniones con Miguel Ángel y algunos agentes de policía que estaban al tanto de la situación. La idea de contar con un respaldo legal y de seguridad tangible era vital para que la estrategia no solo fuera efectiva, sino también segura. Lucía, por su parte, seguía supervisando las actividades de Cristina con un ojo clínico. Sus informes diarios me daban tranquilidad, pero también revelaban la creciente desesperación de mi hija. En ocasiones, Cristina intentaba crear dificultades con el personal, generando conflictos y rumores destinados a distraer nuestra atención. Sin embargo, la respuesta coordinada de todos los que me apoyaban hizo que esos intentos fueran infructuosos. Durante una visita, observé a Cristina hablar con una enfermera del turno nocturno, intentando convencerla sutilmente de que ignorara ciertas acciones sospechosas. Fue un acto de manipulación que nunca esperé de alguien que se suponía que debería cuidarme. Aunque el entorno era hostil, encontraba fuerzas en mi interior, en la certeza de que cada prueba era un paso hacia la justicia. A media luz de la habitación, durante las noches en vela, Alejandro y yo analizábamos profundamente cada grabación y documento recopilado. Buscábamos patrones, inconsistencias y cualquier dato que reforzara nuestra posición. Las conversaciones de Cristina, llenas de ansiedad y temor, se convertían en evidencia irrefutable que poco a poco desmoronaría su fachada de inocencia. Sin embargo, también había momentos en que la tristeza me invadía. Recordar que aquella era mi hija, alguien que una vez amé profundamente y ahora estaba al borde de la destrucción, era un golpe duro para mi alma. Pero esta historia no era solo sobre dolor. Era también sobre la batalla por sobrevivir, por mantener la integridad y por asegurarse de que la traición no quedara impune.
Con cada día que pasaba, me sentía más preparada para enfrentar lo que viniera, segura de que, junto a quienes me apoyaban, saldría adelante. Esta etapa de la historia simboliza la fuerza que surge cuando menos te lo esperas y la lealtad que puede brillar en medio de la oscuridad. Mientras la batalla continuaba, me enfocaba en recuperar mi salud, consciente de que solo estando fuerte podría enfrentar él. Las noches en el hospital eran momentos de reflexión profunda para mí. Mientras el mundo dormía, yo navegaba en un mar de recuerdos y emociones que se entrelazaban con la realidad que estaba viviendo. Recordaba cómo había dedicado mi vida a criar a mis hijos, dándoles todo lo que necesitaban para crecer en un ambiente de amor y seguridad. Pensaba en los sacrificios que hice para que la cadena de restaurantes prosperara y pudiera ofrecerles un futuro digno. Pero el filo más agudo de la traición me atravesaba al recordar cómo Cristina había comenzado a alejarse en los últimos años, sus decisiones erráticas y esos secretos que siempre guardó con recelo. Pensé en las veces que había cubierto sus errores, disculpado sus ausencias y ocultado las consecuencias de sus actos, todo por amor maternal, esa protección incondicional que creí debilitaría cualquier sombra oscura. Terminó creando un abismo entre nosotras. Vi mis propios sentimientos divididos entre la culpa y la determinación. La culpa por haber permitido que la niña que sembré se convirtiera en la mujer que intentaba acabar conmigo. La determinación de no ser una víctima más. Mientras esas emociones me embargaban, continuaban los esfuerzos de Alejandro y Miguel Ángel por protegerme y consolidar cada paso, legalmente. Recibí noticias sobre los avances en la investigación. La policía obtuvo orden de registro para revisar los teléfonos y documentos de Cristina y David. Las evidencias comenzaban a acumularse de manera irrefutable. Cada día, con la fuerza que iba recuperando, me esforzaba en fortalecer el vínculo con Alejandro, preparándonos para lo que vendría. Él, con paciencia y firmeza, me alentaba a reponer salud y ánimo, recordándome que no estaba sola en esta batalla. Entretanto, la enfermera Lucía era la guardiana incansable de mis signos vitales y de la seguridad en la habitación. Su mirada cálida y su sonrisa me daban paz cuando el miedo amenazaba con apoderarse. Pero, en las sombras, Cristina continuaba con sus intentos desesperados. Durante una visita noté cómo trató de persuadir al personal del hospital, ofreciendo favores y monedas de cambio, en un esfuerzo vano por ganar aliados. Era evidente que sus acciones se volvían cada vez más arriesgadas y torpes. En un momento de lucidez y fuerza, decidí escribir una carta para Alejandro, expresando mis sentimientos más profundos y mis miedos, sabiendo que con él mi voz siempre sería escuchada y comprendida. No era fácil aceptar que la sangre no siempre corre en la misma dirección del cariño, pero esta era la verdad que enfrentábamos. Sentía que esta experiencia transformaba no solo nuestro presente, sino también los futuros capítulos de nuestra historia familiar. Mirando hacia atrás, comprendí que el amor sin límites puede ser una espada de doble filo que puede herir tanto como sanar. A pesar de la sombra de la traición, también entendí que ésta me había enseñado a ser fuerte, a establecer fronteras claras y a luchar por mi dignidad. Los días se convertían en semanas y el tiempo me daba la oportunidad de preparar una defensa, no solo jurídica, sino también emocional. Aprendí a reconocer mis límites y a apoyarme en quienes realmente querían mi bien. Cristina, aunque acosada por el miedo al fracaso, persistía en su camino, cegada por la codicia y la desesperación. Pero esa misma codicia la alejó de posibles aliados y la aisló aún más. La justicia, aunque lenta, se aproximaba, y con ella la esperanza de un nuevo comienzo. Esta etapa fue fundamental para que yo redescubriera mi fuerza interior y reconociera que la supervivencia es tanto un acto físico como una resistencia del alma. No era solo una cuestión de dinero o negocios, sino de recuperar mi vida y mi identidad. En esas horas eternas de reflexión, comprendí que aunque algunas heridas nunca desaparecen, el tiempo y la valentía pueden transformar el dolor en aprendizaje.
Por eso, cada mañana renovaba mi compromiso conmigo misma de salir adelante, con coraje y verdad. La verdad que espera ser dicha, la verdad que puede sanar, y la justicia que debe prevalecer. Traer a la memoria detalles de mi vida pasada me ayudaba a comprender el presente de una manera más profunda. Recordé momentos en que, siendo joven, luché contra el machismo en el mundo empresarial para hacer valer mi voz y dar paso a una mujer fuerte y decidida. Pensé en cómo Antonio, aunque ya no estaba conmigo, fue un refugio de amor y apoyo incondicional, siempre alentándome a no ceder ante la adversidad. Su recuerdo era una fuente constante de energía y esperanza. Entendí que debía mantenerme firme no solo por mí, sino por el legado de él y el futuro de Alejandro. Empecé a planificar con Miguel Ángel la estrategia final para asegurar que la verdad saliera a la luz y que ninguno de los traidores pudiera manipular los hechos. Aprovechando que Cristina desconfiaba de la vigilancia, ideamos movimientos para descolocarla, haciendo que se sintiera observada y vigilada, lo que aumentaba su ansiedad y precipitación en los errores. Los días transcurrían entre sesiones de fisioterapia y revisiones médicas, pero también entre interrogatorios psicológicos con mis propios pensamientos, buscando entender y perdonar, no a Cristina, sino a mí misma. Con ayuda de Alejandro, empecé a preparar documentos y testimonios, recopilando todo lo que pudiera fortalecer la defensa legal. Me sentía cada vez más empoderada, dejando de ser la víctima para convertirme en la artífice de mi propio destino. El amor maternal que alguna vez me guió seguía siendo fuerte, aunque ahora con un nuevo sentido: el de proteger y establecer límites firmes para preservar la vida y la dignidad. En ese proceso me di cuenta de que no estaba sola, que había personas leales y profesionales que trabajaban conmigo y para mí. Aunque la traición había marcado un antes y un después, también abrió la puerta a un renacer, a una nueva forma de entender el amor y la familia. Estos días fueron una mezcla de nostalgia, fortaleza y esperanza. Una etapa de aprendizaje que no podría ni debía evitar. El camino no sería fácil, pero tenía la certeza de que cada paso que daba era hacia una liberación definitiva. En silencio, el hospital se convirtió en un santuario de batalla y sanación, donde la fuerza se medía no solo en cuerpos, sino en almas dispuestas a resistir y renacer. Este capítulo de mi vida fue clave para comprender que, por más dura que sea la tormenta, siempre hay un horizonte al que llegar, y yo estaba determinada a alcanzarlo, no solo para sobrevivir, sino para vivir plenamente. Cristina volvió al hospital con una determinación que reflejaba su desesperación. Esta vez, traía con ella una inyección que había conseguido sin permiso, una sustancia que podía provocar una parada cardíaca si se administraba en la dosis correcta. Su plan era infalible en su mente. Con un simple gesto, acabaría con mi vida y aceleraría el proceso para heredar sin obstáculos. Pero no contaba con que la vigilancia había sido reforzada y que cada detalle estaba siendo capturado y analizado meticulosamente. Cuando entró a la habitación, fingí estar profundamente sedada, apenas respirando, manteniendo la calma interior para enfrentar lo que se avecinaba. Cristina se acercó lentamente, con la mano temblorosa pero decidida, lista para ejecutar su plan macabro. Esa acción habría sido fatal, de no ser porque en el mismo momento, gracias al sistema de cámaras y al micrófono oculto, el doctor Pablo y Lucía estaban alertas y listos para intervenir. Mientras ella preparaba la inyección, David apareció para acompañarla. Se mostraba nervioso, consciente de que iban a cruzar una línea peligrosa. Lucía, con rapidez y precisión, entró en la habitación antes de que pudieran actuar y retiró la inyección con firmeza, prohibiéndoles continuar. «No permitiré que esto suceda», les dijo con voz autoritaria, dejando claro que había personas vigilantes y dispuestas a protegerme. Cristina, visiblemente frustrada, intentó justificarse, alegando que lo hacía por el bienestar de la familia y la necesidad urgente de resolver problemas económicos. Pero sus palabras sonaban vacías y sin convicción.
Su desesperación se había transformado en una amenaza palpable. David, por su parte, bajó la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad y con miedo a las consecuencias legales. En ese instante, el doctor Pablo ingresó para asegurar que la seguridad médica se mantuviera y que yo pudiera continuar con mi tratamiento sin interrupciones peligrosas. La tensión en el ambiente era indescriptible. Cristina, atrapada entre su plan fallido y la vigilancia implacable, mostró una expresión que revelaba más miedo que arrepentimiento. Pasaron los minutos, pero la calma no volvía a la habitación. Cada uno de nosotros sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Esa noche, después de que todos se retiraran, me senté en la cama, agotada pero decidida a no dejar que la traición ganara. Llamé a Alejandro para informarle lo sucedido y compartir la grabación completa de la intervención. Él, con voz firme, prometió que harían todo lo posible para garantizar que Cristina enfrentara las consecuencias de sus actos. Además, coordinamos con Miguel Ángel la preparación de la denuncia formal, respaldada por todas las pruebas y testimonios que habíamos reunido hasta el momento. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu se fortalecía con cada acción que tomábamos. Sabía que esta experiencia no solo marcaría el final de una etapa dolorosa, sino también el comienzo de una nueva vida, libre de miedo y llena de esperanza. Esta parte de la historia es testimonio de la valentía que surge cuando la vida se ve amenazada y la fuerza de una madre dispuesta a luchar con todas sus armas. La batalla se intensificaba, pero yo estaba lista para enfrentarla con dignidad y determinación. El futuro aún era incierto, pero la justicia ya había iniciado su camino firme hacia la verdad. La noche siguiente fue una mezcla de emociones encontradas. Sentí miedo, pero también una inesperada calma, como si un peso invisible se hubiera aligerado un poco gracias a la intervención oportuna. Alejandro y Miguel Ángel se movilizaron de inmediato para fortalecer la protección, tanto física como legal. Se estableció una guardia médica especial y se revisaron todas las medidas de seguridad para evitar cualquier nuevo intento. El equipo jurídico comenzó a organizar la evidencia recopilada en un expediente detallado para presentar durante el juicio. Cada grabación, cada testimonio de Lucía y del doctor Pablo se convertirían en piezas fundamentales. Cristina estaba bajo una presión inminente. Su desesperación ya no podía ocultarse, y sus acciones se volvían más erráticas mientras intentaba maniobrar entre la vigilancia que la rodeaba. Era evidente que la red que habíamos tejido estaba dando resultado. Aquellos pequeños detalles que antes parecían insignificantes, ahora conformaban un mosaico de pruebas contundentes. En una ocasión, un guardia de seguridad informó sobre movimientos sospechosos de personas externas al hospital, probablemente cómplices de Cristina tratando de interferir con la investigación. Esta situación llevó a la policía a intensificar la vigilancia no solo dentro, sino también en las áreas circundantes del centro médico. A pesar de la intensidad de los eventos, yo continuaba con mi rehabilitación, sabiendo que cada esfuerzo realizado fortalecía no solo mi cuerpo, sino también mi determinación para lo que vendría. La familia, en su conjunto, comenzó a entender la gravedad del problema. Algunos sintieron miedo, otros tristeza, pero pocos tenían la valentía de enfrentar la verdad con la honestidad que requería. Alejandro, siempre con un temple admirable, lideraba cada acción con firmeza y sensibilidad, velando por mi bienestar y la integridad del proceso legal. Lucía, con su palabra segura y mirada franca, se convirtió en una referencia para el equipo médico y personal del hospital, inspirando confianza y esperanza. Los días siguientes fueron de máxima vigilancia y tensión. Cada movimiento de Cristina era estudiado y documentado meticulosamente. Nos preparábamos para enfrentar la batalla legal que definiría el destino de la familia y el legado familiar. En ese proceso, aprendí que la fuerza no solo reside en el cuerpo, sino en la mente y el corazón. Nada podría detenerme, porque esta era una lucha por mi vida, mi honor y mi dignidad.
La tarde en que Miguel Ángel, Alejandro y la policía llegaron al hospital se sentía cargada de una electricidad silenciosa. Los minutos previos estuvieron impregnados de una mezcla de tensión y esperanza, mientras el sol se filtraba por las cortinas, iluminando débilmente la habitación que había sido mi refugio y campo de batalla. Cristina entró con una actitud más cautelosa que en ocasiones anteriores, sin sospechar que su plan había sido desmantelado y que el momento de la verdad había llegado. Su nerviosismo se manifestó en cada gesto, mientras trataba de mantener una fachada de normalidad. De repente, mientras intentaba acercarse al equipo médico, la puerta se abrió con firmeza y la policía entró solicitando su presencia para una revisión inmediata. El rostro de Cristina se transformó en una máscara de sorpresa y luego en una mezcla de ira y desesperación. Miguel Ángel le mostró la notificación oficial, explicándole que había una investigación en curso por intento de homicidio, falsificación de documentos y complicidad en actos ilícitos. En ese momento tuve la fuerza suficiente para abrir los ojos y hablar en voz firme. Sorpresa, hija desalmada. Todo fue grabado y documentado. Cristina se quedó paralizada, sin palabras, enfrentando la cruda realidad que había negado durante tanto tiempo. Los agentes procedieron con cautela, asegurándose de respetar mis derechos mientras la acompañaban fuera de la habitación. David, aunque no presente en ese instante, también fue contactado y posteriormente arrestado por complicidad y tentativa de homicidio. El doctor Pablo y Lucía permanecieron a mi lado, ofreciéndome apoyo y tranquilidad en medio del caos. La presencia de Alejandro fue como un bálsamo. Su mano firme sostuvo la mía, y su mirada transmitía una mezcla de orgullo y alivio. Ese día marca un antes y un después en nuestra historia. La justicia comenzaba a abrir sus puertas, y mis enemigos enfrentaban las consecuencias de sus acciones. A partir de entonces, los días transcurrieron entre procedimientos legales y momentos de recuperación física y emocional. Se presentaron ante el juez todas las pruebas recopiladas, grabaciones, testimonios y documentos que evidenciaban claramente las intenciones criminales de Cristina y David. En las audiencias preliminares, la defensa intentó desacreditar las pruebas, pero la solidez de nuestro caso y la veracidad de los testimonios los dejaron sin argumentos. Mi testimonio, junto al de Alejandro, el doctor Pablo y Lucía, fue fundamental para que la justicia entendiera la gravedad de la situación. Poco a poco, el peso de la traición se iba transformando en esperanza y justicia. Este fue el momento en que recuperé no solo la salud, sino la dignidad y el control sobre mi propia vida. La cámara oculta instalada en la habitación mostró con claridad cada intento de manipulación, creando una base sólida para las acusaciones. La policía, respaldada por los informes del doctor Pablo y los testimonios del personal hospitalario, tenía suficientes motivos para proceder con las detenciones. La sala de audiencias se llenó de una atmósfera pesada, donde cada palabra y evidencia presentadas marcaban un punto de inflexión en esta historia familiar trágica. Durante las diligencias, los abogados de Cristina intentaron presentar versiones alternativas, buscando minimizar su participación y justificar sus actos como errores derivados de la presión emocional. Pero ni siquiera sus más hábiles argumentos pudieron opacar la contundencia de las pruebas audiovisuales, la documentación médica alterada y el testimonio unánime de los profesionales que estuvieron a mi lado. En estos momentos, la presencia de Alejandro y Miguel Ángel fue crucial. Su firmeza y claridad a la hora de exponer los hechos fortalecieron nuestro caso. Yo, con voz temblorosa pero decidida, narré cada detalle, sintiendo cómo se tejía la red que atraparía a quienes traicionaron mi confianza. La audiencia fue un proceso agotador, pero también liberador. Sentí que, a pesar del dolor, la justicia encontraba su camino hacia la verdad y la reparación. Entretanto, me dediqué a cuidar mi salud y a prepararme para lo que supondrían los meses siguientes, conscientes de que la batalla legal apenas comenzaba. Por las tardes, Alejandro y yo conversábamos sobre la importancia de aprender de esta experiencia
y de mantenernos unidos como familia, dejando atrás las sombras del pasado. Lucía continuaba desempeñando un papel fundamental, no solo en la atención médica, sino también en el apoyo emocional, proporcionando un ambiente seguro y de confianza. Aunque el camino era arduo y lleno de retos, cada pequeño paso representaba una victoria hacia la reconstrucción y la paz. Reflexionaba sobre cómo una situación tan devastadora podía transformarse en una oportunidad para renacer, para redefinir los lazos familiares y personales. En el silencio de mis noches, encontraba la fortaleza para perdonar, no por ellos, sino para liberarme y seguir adelante. Este tramo de la historia demostró que la verdad, aunque tardía, tiene un poder invencible cuando se sostiene con valentía y pruebas irrefutables. Con el paso de las semanas, las visitas médicas y legales se fueron normalizando. Aprendí a encontrar la paz en los pequeños momentos. Una sonrisa de Alejandro, una palabra amable de Lucía, la atención experta del doctor Pablo. Pasados los primeros meses, empecé a recuperar la movilidad y la energía con ejercicios diarios. Cada progreso era celebrado silenciosamente como una victoria personal. Durante este tiempo, me dediqué a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del amor, la traición y el perdón. Entendí que existen heridas que cargan con el peso del tiempo y que requieren trabajo interno para sanar. Mi relación con Alejandro se fortaleció, basada en la transparencia, la confianza y el apoyo mutuo. Juntos comenzamos a planificar la recuperación y expansión del negocio familiar, con la certeza de que todo lo que construimos estaba protegido. El eco de la traición no desaparecía, pero aprendí a no permitir que definiera quién era ni quién quería ser. Mi vida tomaba un nuevo rumbo, más consciente y plena, con el aprendizaje profundo de que, a veces, la oscuridad es solo un preludio para el amanecer. La verdad, una vez desvelada en los tribunales, mostró su rostro sin máscaras ni adornos. Las evidencias que habíamos acumulado día a día fueron expuestas con claridad, permitiendo que la justicia comprendiera la magnitud de la traición y la gravedad de los actos cometidos. Los videos capturados en la habitación, las grabaciones de audio, los testimonios contundentes del doctor Pablo, Lucía y de Alejandro, junto con mi propio relato, tejieron una narrativa inquebrantable. Los abogados defensores de Cristina y David intentaron sin éxito desacreditar las pruebas, argumentando que fueron obtenidas de manera ilegal o manipuladas. Pero los tribunales validaron la legalidad de cada evidencia, dado que fueron obtenidas bajo autorización formal y supervisión médica y legal. Fue un proceso exhaustivo donde cada detalle fue examinado y ningún intento de ocultar la verdad tuvo éxito. Cristina enfrentó el peso de sus acciones frente a un juez implacable, y sus palabras reflejaban el profundo arrepentimiento y la desesperación de quien sabe que ha perdido todo. David, por su parte, intentó minimizar su participación, pero las pruebas lo situaban como cómplice directo en los intentos de asesinato y en la falsificación de documentos médicos. Las sentencias fueron firmes y justas, acorde con la gravedad de los delitos. Cristina fue condenada a 15 años de prisión por intento de homicidio calificado y falsificación, mientras que David recibió una sentencia de 12 años por complicidad. Este momento marcó un punto de inflexión en nuestra vida familiar. La justicia, aunque tardía, había restablecido el orden y protegido el legado. Alejandro y yo sentimos un profundo alivio, conscientes de que la pesadilla comenzaba a quedar atrás. Las conversaciones con nuestros abogados continuaban, orientándonos sobre los pasos a seguir para asegurar que ninguna acción futura comprometiera nuestra seguridad y patrimonio. Por mi parte, seguí dedicándome a mi recuperación, sintiendo que cada día de lucha valía la pena para recuperar la tranquilidad y la esperanza. La familia, aunque marcada por la ausencia y las cicatrices emocionales, comenzó un proceso lento de reconstrucción y sanación. Reflexioné sobre la fragilidad de los lazos familiares y la importancia de la honestidad
y el respeto mutuo para mantenerlos. Este capítulo en la corte no solo era la culminación de un proceso legal, sino también el inicio de un camino hacia la redención personal y familiar. Mientras completaba las afortunadas etapas de mi rehabilitación, me preparaba para asumir nuevamente el control de los negocios y la gestión de mi legado. Alejandro y yo trabajamos juntos en la planificación de cada detalle para garantizar la continuidad y el crecimiento del imperio que con tanto esfuerzo habíamos consolidado. Entendí que la responsabilidad de proteger ese legado era también una forma de honrar a quienes creyeron en mí y en nuestra familia. Este pasaje fue una lección profunda sobre la necesidad de la justicia y el valor de la resiliencia frente a la adversidad más dolorosa. Me enseñó que, incluso en la oscuridad más profunda, la verdad tiene la capacidad de brillar y restaurar la esperanza. La batalla legal había terminado, pero la vida seguía, con la promesa de un futuro lleno de posibilidades y crecimiento. En mis momentos de reflexión, agradecía el apoyo incondicional de Alejandro, el compromiso incansable de Miguel Ángel, la dedicación del doctor Pablo y la lealtad de Lucía. Ellos habían sido los pilares fundamentales para transformar un intento de destrucción en una historia de triunfo y superación. Este capítulo afirmaba que, aunque la traición pueda herir profundamente, la justicia y la verdad siempre serán los caminos para sanar y avanzar. Conforme avanzaban las semanas posteriores al veredicto, Alejandro y yo nos sumergimos en una nueva etapa, donde la prioridad era fortalecer no solo el negocio, sino también los lazos familiares que la crisis había puesto a prueba. Nos dedicamos a mejorar la gestión de la cadena de restaurantes para garantizar su sostenibilidad y crecimiento, incorporando estrategias modernas y responsables. Pero también hubo espacio para la reflexión y el aprendizaje, entendiendo que la experiencia vivida había dejado heridas profundas que requerían tiempo y dedicación para sanar. Buscamos apoyo profesional para acompañar la recuperación emocional, no solo mía, sino de todos quienes se habían visto afectados. En reuniones familiares, aunque la ausencia de Cristina y David era evidente, Alejandro y yo trabajábamos por restablecer la confianza y un ambiente de respeto y amor. Recordábamos juntos los momentos felices del pasado, con la esperanza de construir un futuro basado en sinceridad y valores firmes. Mi fortaleza se reflejaba cada día más y sentía que esta segunda oportunidad era un regalo invaluable para vivir con plenitud y propósito. La justicia había cumplido su función, y ahora era mi responsabilidad honrar esa oportunidad con integridad y compromiso. Alejandro, además de ser un socio en los negocios, se convirtió en mi compañero inseparable, un apoyo constante en este nuevo capítulo. La historia que habíamos atravesado nos unió más, y juntos comenzamos a soñar con proyectos que iban más allá de la simple recuperación económica. En mi interior crecía una convicción firme. El amor, cuando se cultiva con honestidad y respeto, es capaz de superar incluso las pruebas más dolorosas. La vida continuaba, y con ella la posibilidad de transformar el dolor en crecimiento y esperanza. Cada día representaba una página nueva en el libro de mi existencia, uno que ahora escribía con una perspectiva renovada y un corazón abierto. Este segmento de mi historia es un testimonio de la capacidad humana para sanar, aprender y encontrar la luz aun cuando todo parece perdido. Y aunque las cicatrices permanecen, también son recordatorios de la fuerza y el coraje que poseemos. La senda hacia adelante no estaba exenta de desafíos, pero ahora la atravesaba con una voluntad inquebrantable y un profundo sentido de propósito. El juicio fue un proceso exhaustivo que marcó el cierre de una dolorosa etapa en mi vida. Durante semanas se presentaron ante el tribunal todas las pruebas que confirmaban el intento de asesinato, la falsificación de documentos y la conspiración entre Cristina y David. La sala estaba llena de una tensión palpable. Cada testimonio, cada imagen grabada, cada documento presentado, construía un muro infranqueable que respaldaba la verdad.
Los fiscales detallaron con precisión la gravedad de los delitos, mientras la defensa intentaba sin éxito sembrar dudas con argumentos superficiales y desestimaciones. Mi testimonio fue uno de los momentos más difíciles, pues tuve que revivir cada instante de traición y miedo, pero también uno de los más importantes, porque fue la verdad que conmocionó a todos los presentes. Alejandro, firme y sereno, explicó cómo se descubrieron los hechos y la manera en que luchamos para proteger a nuestra madre y el legado familiar. El doctor Pablo y Lucía también brindaron sus testimonios, aportando la credibilidad médica y humana que respaldaba nuestra causa. Los jueces consideraron que las pruebas eran contundentes y que las acciones de Cristina y David constituían un grave atentado contra una vida humana y la integridad de la institución familiar. Cuando la sentencia se dio a conocer, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Cristina fue condenada a 15 años de prisión por intento de homicidio calificado y falsificación, mientras que David recibió 12 años por complicidad. Aunque el castigo era justo, sabía que la recuperación emocional y familiar llevaría más tiempo que cualquier condena. Las discusiones y los sentimientos encontrados marcaban nuestro día a día, pero también la esperanza de reconstruir lo que la traición intentó destruir. Alejandro y yo nos comprometimos a trabajar juntos, no solo para fortalecer el negocio, sino para sanar las heridas y recuperar el cariño entre quienes aún permanecíamos. El proceso judicial contó además con la presencia de expertos en psicología familiar, que nos ayudaron a afrontar la difícil realidad y a planificar el camino hacia la sanación. Entendí que la justicia no es solo castigo, sino también una oportunidad para aprender y crecer, aunque la experiencia haya sido desgarradora. Miraba hacia adelante con la decisión de no permitir que el pasado definiera mi futuro. Agradecía el respaldo de profesionales y seres queridos que me guiaron y acompañaron con paciencia y firmeza. Juntos, comenzamos a pensar en nuevas metas y en una vida libre de sombras y traiciones. En medio de la adversidad, encontré una fuerza renovada que me impulsaba hacia la reconstrucción y la esperanza. Este capítulo final del proceso judicial representó un símbolo de justicia y renovación, un cierre necesario para escribir nuevas páginas en nuestra historia. La resiliencia, la verdad y el amor verdadero se convirtieron en los pilares para seguir adelante y dejar atrás el dolor. La vida con sus altibajos continuaba, y yo estaba lista para enfrentarla con renovada valentía y esperanza. Este momento fue también un recordatorio para quienes me escuchan. La justicia y la verdad, aunque tardías, siempre llegan para quienes luchan y perseveran. Y esa certeza se convirtió en la luz que guió mis pasos hacia la libertad y el renacer. Durante las semanas posteriores al juicio, trabajando junto a Alejandro y nuestro equipo legal, emprendimos la tarea de asegurar que ningún nuevo intento pudiera vulnerar nuestra seguridad o la integridad del patrimonio familiar. Se implementaron protocolos estrictos para proteger los bienes y garantizar un manejo transparente y responsable de los negocios. Además, se invirtió en programas de desarrollo y bienestar para los empleados, promoviendo un ambiente laboral positivo y generoso que reflejara los valores de nuestra familia y empresa. Mi salud física y emocional mejoraba constantemente, gracias al apoyo continuo del doctor Pablo, Lucía y un equipo multidisciplinario que incluía terapias psicológicas para superar el trauma vivido. Aprendí a reconocer la importancia de cuidar mi bienestar integral, entendiendo que la fortaleza que me permitía luchar también provenía de un equilibrio interno y la atención a mi salud mental. Alejandro y yo comenzamos a abrirnos a nuevas oportunidades, tanto en el negocio como en nuestra vida personal, sin olvidar las lecciones aprendidas y los principios que nos guiaban. Nos enfocamos en construir un futuro donde la confianza, el respeto y la honestidad fueran las bases inquebrantables. En las reuniones familiares planteamos la idea de crear una fundación con parte del legado, destinada a apoyar a mujeres víctimas de violencia y a emprendedoras que lucharan por su independencia.
Esta iniciativa surgió como un símbolo de cómo transformar el dolor en oportunidad y de cómo honrar la memoria de quienes fueron víctimas de injusticias. Los días se tornaron más luminosos y cargados de sentido. Descubrí que, aún en medio de la oscuridad más profunda, es posible encontrar luz y esperanza. Revisando los álbumes familiares, Alejandro y yo recordamos momentos de alegría y aprendizaje, fortaleciendo el vínculo que nos une como hermanos y como familia. El pasado quedó como lección, pero no como cadena que nos limite. Hoy, buscamos construir un camino lleno de posibilidades y plenitud. Esta etapa final de mi historia representa la renuncia al resentimiento y la apuesta por la reconciliación con uno mismo y con el futuro. La justicia fue restaurada, la verdad prevaleció y la vida me ofreció una segunda oportunidad. Ahora, con el amor renovado y la serenidad recuperada, sigo adelante con la certeza de que ninguna sombra podrá apagar la luz que habita en mí. Pasaron los meses y la vida comenzó su curso con una mezcla de calma y nuevos retos. Mi recuperación completa no solo significó volver a caminar, sino también reconstruir mi esencia y redefinir mi papel como madre, empresaria y mujer. Me mudé a una residencia para mayores con servicios de primera clase en una tranquila zona de la ciudad. Allí, junto a Alejandro, comencé a planificar el futuro de una forma más pausada y consciente, disfrutando de cada instante y valorando la libertad recobrada. El legado empresarial pasaba por mis manos con una gestión delegada a expertos, mientras Alejandro asumía con dedicación la dirección ejecutiva, llevando adelante planes de expansión y mejora continua. Encuentro en mi rutina diaria espacio para la reflexión, la lectura y actividades que alimentan el alma, como la jardinería y la escritura de memorias, donde vuelco mis pensamientos y aprendizajes. Aunque la sombra de la traición nunca desaparece por completo, he aprendido a vivir con ella, transformándola en una fuente de fortaleza y sabiduría. Los vínculos familiares que aún permanecen fueron fortalecidos con respeto y nuevos acuerdos que garantizan una convivencia sana y equilibrada. Alejandro se ha convertido en mi compañero inseparable, testigo y parte fundamental de esta etapa que combina paz con proyección. A nivel personal, he encontrado un equilibrio entre el perdón y la justicia, entendiendo que el primero es un acto liberador y el segundo una necesidad indispensable para vivir en armonía. Mi historia ha sido compartida en círculos de apoyo a víctimas de violencia familiar y traiciones, buscando dar voz a quienes han sufrido en silencio y mostrarles que es posible reconstruirse. He participado en conferencias y talleres donde mi experiencia inspira a otros a encontrar la fuerza interna para enfrentar adversidades y reclamar respeto. Cada palabra que pronuncio es un llamado a la valentía y a la dignidad, siendo un faro para aquellos que temen ser víctimas del silencio y la manipulación. Los años siguientes se han caracterizado por un crecimiento paulatino y un enfoque en la paz interior, donde el amor propio ocupa un lugar central. He aprendido que establecer límites claros no es un acto de egoísmo, sino de protección y respeto hacia uno mismo. Las heridas del pasado han dejado cicatrices que respeto, pero no permito que definan mi presente ni mi futuro. Alejandro y yo hemos consolidado un proyecto familiar que contempla la sostenibilidad, la responsabilidad social y la innovación constante. El compromiso con la verdad y la justicia sigue siendo la brújula que guía nuestras decisiones y acciones. Cada paso dado es un testimonio de resiliencia y renovación personal. El dolor, cuando se transforma en enseñanza, se convierte en una herramienta para ayudar y guiar a otros. Agradezco cada experiencia, cada lágrima, cada desafío, pues son los cimientos sobre los que he reconstruido mi vida. Hoy soy una mujer madura que ha recuperado la autonomía y el respeto, y que mira hacia el futuro con calma y esperanza. Esta última etapa es una celebración de la vida, de las batallas ganadas y del incansable espíritu humano que nunca se rinde.
Mi historia concluye no con un final cerrado, sino con una apertura hacia nuevas posibilidades, un nuevo ciclo lleno de luz y propósito. El proceso de reconstrucción fue lento, pero constante. Poco a poco, logré encontrar un equilibrio entre el pasado doloroso y la esperanza de un futuro mejor. En la residencia, hice nuevas amistades y participé en actividades que me ayudaron a redescubrir la alegría y la pasión por la vida. Alejandro seguía siendo mi gran apoyo, siempre al tanto de cada detalle y dispuesto a brindar el respaldo necesario. Nos enfocamos en proyectos sociales destinados a ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, transmitiendo un mensaje de fortaleza y superación. A lo largo de este tiempo comprendí que compartir mi experiencia era un acto de valentía y que al hacerlo podía inspirar a otros a enfrentar sus propias batallas. Cada encuentro, cada palabra compartida en grupos de apoyo, reafirmaba mi compromiso con la justicia y el respeto. Las cicatrices emocionales se suavizaban, dando lugar a una sabiduría profunda que solo se forja a través del dolor y la lucha. El perdón, aunque difícil, se convirtió en una herramienta liberadora para mi alma, permitiéndome avanzar sin cargas innecesarias. Reconocer la fragilidad humana y la capacidad infinita de resiliencia fue un aprendizaje invaluable. Cada paso hacia adelante era una muestra de que, aunque la tormenta haya sido intensa, siempre es posible emerger fortalecida. El legado de amor y apoyo que recibí de familiares y amigos fue el pilar que sostuvo mi camino. Encontré serenidad en la aceptación y compromiso en la renovación personal. Este capítulo final de mi historia es un homenaje a la resistencia del espíritu humano y a la capacidad de reinventarse cuando todo parece perdido. La justicia legal puede cerrar un capítulo, pero la justicia emocional y personal continúa su viaje hacia la sanación y la paz. Mirando hacia atrás, veo una mujer que, a pesar de las heridas y pérdidas, logró emerger con dignidad y luz propia. Su historia, aunque marcada por la tragedia, es sobre todo un testimonio de esperanza, fuerza y amor verdadero. Este último paso es la promesa de un nuevo inicio, una vida replanteada desde la serenidad y el propósito. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.